el uso de mascarillas, el distanciamiento social y la sanitización, la higienización que se hace todos los días a las aulas, etcétera. Estamos muy contentos y satisfechos de lo que hemos visto hasta ahora, de cómo se están cumpliendo los protocolos y de los resultados que estamos obteniendo. Así que muchísimas gracias a todos y buenos días. Gracias, viceministro. A continuación, escuchamos al viceministro de Gestión y Desarrollo en Salud, doctor Carlos Alvarenga. Buenos días, un placer estar aquí con ustedes. Saludo especial al viceministro de Educación, con el cual trabajamos conjuntamente, y agradecer a las madres realmente que nos han acogido acá, ¿verdad? Precisamente el viceministro hablaba de muchos aspectos importantes como tal. El día lunes con la ministra de Educación tuvimos el privilegio de inaugurar el año escolar. La educación es un baluarte, es la base precisamente para el desarrollo de todos los países, donde se desarrollan, como siempre digo, las competencias, conocimientos, habilidades y actitudes también de los nuevos ciudadanos. Es uno de los pilares fundamentales donde se forja también las virtudes después del hogar, por supuesto, ¿verdad? Pero es un pilar enorme y precisamente como gobierno conocemos la importancia de la educación como una base para el desarrollo de un país, para salir de su desarrollo. Es precisamente por eso es que muchas instituciones y ese trabajo coordinado de gobierno que se ha tenido, y en este caso salud y educación, para generar protocolos de bioseguridad y resguardar precisamente la salud de todos los que integran todo ese proceso académico, educativo que hay. Y estamos hablando de padres de familia, estamos hablando de los niños y adolescentes, estamos hablando de todos los docentes y personal administrativo que confluyen precisamente en estos establecimientos de salud. A partir de esto se ha trabajado en estas modalidades semipresenciales, opcionales y multimodales. Y es precisamente la multimodalidad que genera una riqueza también para poder desarrollar todo ese proceso educativo, docente y estudiante como tal. La pandemia ha sido difícil, el mismo viceministro de Educación lo mencionaba, ha sido difícil y es durísimo. Y ustedes ven todas las noticias alrededor del mundo, cómo los diferentes países están abordando precisamente el tema de la pandemia. Nosotros desarrollamos una cantidad de estrategias desde el inicio, muchas están estrategias de contención, que era precisamente para disminuir el contagio, disminuir la entrada del virus inicialmente. Posteriormente desarrollamos muchas estrategias de respuesta, que era mejorar la capacidad instalada del Sistema Nacional de Salud, precisamente para dar respuesta a la pandemia, infraestructura, equipo, insumos, transformación digital, tamizajes, todos los laboratorios para tomar pruebas, equipamiento, recursos humanos, contratación de muchos recursos humanos especializados, una enorme capacitación y desarrollo de la infraestructura precisamente para dar respuesta a las necesidades de atención a la pandemia, llegando hasta el Hospital de El Salvador, que es uno de los pilares, una de las estrategias fundamentales para el manejo de la pandemia y que ha sido sumamente exitosa, y es un modelo también, muchas de estas estrategias a nivel mundial también, y hasta llegar a la tercera etapa, digamos, del abordaje de la pandemia, que es una fase de transición, en la cual estamos tratando de retornar a una nueva normalidad. Dentro de ese retorno a esa nueva normalidad es precisamente el desarrollo de toda esta cantidad de protocolos de bioseguridad que se han implementado a todo nivel, a nivel de los hospitales, a nivel de los centros educativos, a nivel de las empresas, y de todo nivel, y es parte de esta nueva normalidad que se está implementando como tal. Hay un trabajo enorme, Educación ha desarrollado conjuntamente con el Ministerio de Salud todos estos protocolos precisamente para salvaguardar la vida y la salud precisamente de docentes, de personal administrativo, y de padres de familia y por supuesto de los estudiantes, que es el usuario principal de este proceso que estamos. Se ha trabajado en los diferentes filtros escolares, recordamos siempre los filtros escolares, un primer filtro en la casa, los mismos padres de familia. Y hablamos de los padres de familia porque también se ha formado también sobre los síntomas y sobre cómo es el actuar que tienen que tener los padres también en ese momento. Y la corresponsabilidad
porque el proceso de la pandemia no es un tema, no es una respuesta solamente de una institución, del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, es un enfoque de país, es una respuesta de país la que nosotros tenemos que dar ante la pandemia y de forma estructurada, en la cual participamos todos, no solamente instituciones de gobierno, sino que también empresa privada, sociedad civil, las mismas comunidades y en este caso, por supuesto, los padres de familia. Un segundo filtro, que ustedes recordarán que es el transporte escolar. Un tercer filtro, que es el que pasamos todos por acá, que es la entrada al centro escolar, donde se verifica temperatura, se da alcohol gel y se verifica si hay algún chico enfermo también. Y un cuarto filtro, que es dentro de las aulas también, los docentes se han capacitado también en la detección de cualquier síntoma respiratorio también, y hay todo un protocolo establecido cuando a un paciente algún chico presenta alguna sintomatología también. Hay kits también anti-COVID, hay todo un proceso establecido, las medidas de bioseguridad, de distanciamiento social, del lavado frecuente de manos, la capacitación de los chicos también. Yo me asombraba en algunas de las escuelas que he ido, cómo ellos también ya asumen ese conocimiento también y lo aplican de alguna manera. Como gobierno y como Ministerio de Salud nos seguimos fortaleciendo. El sistema durante la pandemia se ha fortalecido enormemente, y no solamente para el abordaje de la pandemia, sino que también para generar fortaleza al sistema sanitario, para COVID, pero también para el manejo de otras patologías, de otras enfermedades. La pandemia ha sido difícil, ha sido durísima, pero también es una oportunidad para el sistema para fortalecerse y generar resiliencia y estar preparado no solamente para esta pandemia, sino que para futuras condiciones, amenazas sanitarias también, y para hacer frente a todas las enfermedades y patologías que nosotros tenemos en nuestro país como tal. Termino tal vez dando las recomendaciones finales. Sigamos con el proceso de vacunación, que es tan importante. Se ha trabajado enormemente en todo ese proceso de vacunación. Somos de los pocos países que ha iniciado vacunación a partir de los 6 años de edad, y ustedes pueden verificarlo también. Somos de los países privilegiados en el inicio de ese proceso de vacunación en niños y adolescentes también, que van avanzando fuertemente, así como el proceso de vacunación general. Nuestros docentes están vacunados ya, y eso es importante, es una garantía también, y para que hace que disminuya el riesgo de contagios y de enfermedad como tal. Actualmente seguimos con ese proceso de vacunación, y la principal recomendación que nosotros hacemos es vacunémonos. Completemos los esquemas de vacunación, 2 dosis, la tercera dosis que tenemos también en este proceso. Lavado de manos frecuentes, el uso de la mascarilla siempre, todas las medidas de bioseguridad necesarias, distanciamiento social. Así es que sigamos adelante. El coronavirus sigue acá, y es precisamente todo este proceso que tenemos que seguir trabajando conjuntamente como país. Muchas gracias. Gracias, viceministro. Hablamos ahora con Javier Ponce. Tiene preguntas de Canal 21. Sí. Buenos días a las autoridades, viceministro. Tengo 2 preguntas para usted. Primero quisiera saber que nos pudiera confirmar cuántos maestros han resultado contagiados de COVID-19 a nivel nacional, y hemos visto en los últimos días un incremento de ambulancias afuera del Hospital El Salvador. ¿Qué significa esto para usted? Bien, el tema de los docentes infectados, decía. Sí, no hay una desagregación realmente por profesión que tengamos actualmente. Nosotros llevamos cifras generales y estamos estableciendo número de contagios, número de fallecidos, y esa es la pauta que nosotros hemos tomado precisamente durante la pandemia, así como tal. En relación de las ambulancias, todo este proceso de ambulancias depende de los días y depende de la cantidad de contagios y las necesidades que nosotros tenemos. El Hospital El Salvador y todo el sistema sanitario está preparado precisamente para hacerle frente a la pandemia. Tenemos una capacidad instalada fuerte de camas hospitalarias en todo el sistema sanitario. Ustedes recordarán que al inicio de la pandemia el porcentaje de ocupación de camas era más del 90% de unidades de cuidados intensivos, por ejemplo. O sea, la capacidad de respuesta en ese momento era paupérrima para dar respuesta a la pandemia como tal. Eso se ha incrementado enormemente, toda esa capacidad, y eso nos ayuda a hacerle frente a dar esa respuesta a la pandemia como tal.
El Hospital El Salvador tiene todas las condiciones de infraestructura, de equipamiento, de recursos humanos para las olas anteriores y para esta también. Recordémonos que la mayor cantidad de pacientes en esta ola, según los tipos de variantes también, son menos pacientes complicados y más pacientes con sintomatología leve a moderada. Claro, el nivel de contagio aquí y en cualquier parte del mundo es elevado, es abrupto, precisamente por las características de estas cepas últimas que están llegando a cada uno de los países. Pero eso va a depender precisamente de aquellos días en los que lleguen más pacientes o no y se requiera. Y es parte de todo el proceso del Sistema Nacional de Salud de forma integrada, la interconectividad y el transporte de las ambulancias, así como tal. ¿Y el número de docentes fallecidos durante el 2021 por COVID-19 lo tiene usted? No tenemos desagregación así, no llevamos desagregación, sino que manejamos cifras globales también. Okay. La otra pregunta para el viceministro de Salud, quisiera saber cómo va a actuar el Ministerio de Educación para el momento que los directores de las diferentes instituciones no le den permiso a los docentes de descansar que han resultado positivos a COVID-19, ya que nosotros tenemos varios casos donde hay maestros que han denunciado a los directores que no les han autorizado descansar y que les exigen que aún así se presenten a las instituciones. ¿Cómo va a actuar el Ministerio de Educación sobre esto? Fíjese que el protocolo y las normativas establecidas por el Ministerio de Educación son absolutamente claras en estos casos, no solo en los centros escolares, sino que en todas las instituciones, incluso en el propio Ministerio Central, en las direcciones departamentales, etcétera. Si hay algún caso donde alguien ha tomado una medida así, pues es de investigarlo. Yo les agradecería que nos hicieran llegar la información y lo vamos a investigar, porque el protocolo dice totalmente lo contrario. Está establecido cuando hay medidas, cuáles son los procedimientos, comunicarse con los teléfonos del Ministerio de Salud, ponerlos en contacto con las clínicas a disposición más cercanas. Hay toda una estrategia definida con protocolos establecidos para cómo proceder en esos casos. Nosotros incluso a nivel central en el ministerio, cualquier persona, no solo que tenga síntomas, sino que ha estado en contacto con un pariente o con algo que tenga síntomas, tenemos un protocolo establecido para que tome las medidas de seguridad, se retire a su casa por un tiempo, se hace teletrabajo, hay todo un esquema definido de grupos de trabajo, etcétera, por unidad, por instancia. Entonces, si son casos aislados, nos gustaría conocerlos para investigarlos. Gracias. Última pregunta a cargo de Isabel Ramos, de Canal 10. Buenos días. Solo consultar cada cuánto se estarán realizando estas desinfecciones en los centros escolares y cómo se ha hecho, por zonas específicas o paralelamente a nivel nacional. En el caso de los procesos de desinfección es similar a los que realizamos a nivel hospitalario. Este es un biológico que se aplica, usted ve, por aspersión realmente, y queda impregnado en paredes, mobiliario y todo esto. La duración aproximadamente de este químico es por 3 meses, queda adherido y precisamente este químico sirve para eliminar bacterias, virus, hongos y claro, el coronavirus es un virus como tal. Entonces eso previene y resguarda la seguridad de los docentes, como digo, de los estudiantes, de los familiares, del personal administrativo como tal. Entonces, esto se hace programaciones así secuenciales de las escuelas de forma regular para ir protegiendo y tener las condiciones medioambientales, en este caso también de infraestructura, para eliminar cualquier riesgo, así como tal. Muchas gracias. Es así como damos por finalizada esta conferencia de prensa. Agradecemos a los medios que nos acompañan y vamos a presenciar la desinfección en una área de estas aulas.